estos días se estará sacando la nueva actualización, la actualización número 4 de FIFA 22, y podrán ver diferentes tipos de características que estaremos lanzando a continuación aquí, y que claramente pues esto será lanzado primero como todas las actualizaciones para PC. Incluye mejoras en los tiros y pases conducidos, mejoras que mejor para los porteros y más. Así que quédate aquí para poder ver más sobre esta actualización. La actualización de título FIFA 22 número 4 se anunció el 4 de enero. Es mucho más grande que los últimos parches y cambia todo, desde las intercepciones de pases dirigidos, asistencias de tiros y ciertos escenarios, posiciones y animaciones del portero y más. Inicialmente el parche solo estaría disponible en versión de PC del juego. Sin embargo, como es costumbre, se agregará a las consolas incluidas PlayStation, Xbox, Stadia en una fecha posterior. Vamos a ver el video y vamos a ver qué es lo que nos estaría anunciado. Antes que nada, aquí les traigo pues lo que viene diciendo EA Sports, que fue escrito el día de hoy, en donde nos está anunciando que va a traer esta update número 4. Y claramente vamos a irles mostrando y desarrollando poco a poco, porque sí es bastante grande. Quisiera como no abordar todo, porque sí sería un video bastante largo, pero creo que es muy importante mencionarlo. Por ejemplo, número 1, los disparos y pases impulsados de FIFA 22. Dos cosas en las notas del parche que se destacan por encima del resto son los nerfs a las asistencias de tiro y los pases conducidos. En términos de tiro, los desarrolladores han anunciado la cantidad de asistencias de tiro aplicada en tiros de situación en el que los porteros se colocaban cerca de sus postes de portería. Especialmente esto hará que sea más difícil para los jugadores escabullirse de las pelotas de manera consistente. Sin embargo, con un poco de práctica incluso podrían terminar siendo un beneficio. Los pases impulsados también se modificaron de manera que es más probable que los intercepten los jugadores que se interponen en la trayectoria del balón. Esto lo hace el menos efectivo de lo que han sido en el meta actual. Mencionado al portero de FIFA 22, además de los cambios de tiro mencionados que activamente hacen que los porteros sean más efectivos, también ha recibido un puñado de mejoras. En primer lugar, los porteros ahora serán más efectivos a la hora de detener los tiros dirigidos cerca de ellos, esencialmente cerca de la cabeza, entre las rodillas. También serán más eficientes a la hora de guardar los tiros que estén a su alcance. Vamos a seguir bajando, y lo que comentan también mejoras en la inteligencia artificial de la CPU de FIFA 22. La CPU en FIFA 22 recibió mejoras en este parche. Podrás marcar a los oponentes de manera más eficiente durante las curvas cortas. En segundo lugar, se les había dado más variedad en los tiros que puedan realizar. Y por último, pero no menos importante, se realizarán con menor frecuencia. Vamos a ver qué es lo que le metieron a modo carrera. Abordó los siguientes problemas. Los dos jugadores juveniles podrían haberse generado con brazos de proporciones poco realistas. Los nombres y números de los jugadores juveniles no aparecían en sus uniformes durante los partidos. En la carrera de jugador, las posiciones del pro podían cambiarse involuntariamente después de editarlos. Al ingresar como suplente en el modo carrera jugador, las tácticas, el estilo de juego y el nivel de dificultad del partido podrían restablecerse. Los jugadores nacidos desde el 2005 mostraban una fecha de nacimiento de 1980 cuando se editaban. En ocasiones el progreso de los jugadores juveniles podría quedar atascado involuntariamente. En algunos casos, la renovación de contratos podría aplicarse a jugadores con un año menos de lo acordado en las negociaciones. Editar las botas de un jugador a veces podría verse en ajustes. Vámonos para Fútbol Volta. Hizo los siguientes cambios. Durante el partido, el medidor de habilidad ahora muestra qué acciones contribuyeron a su acumulación. Se agregaron 2 nuevos estadios, y estos solo estarán disponibles durante una actualización del servidor. Se agregaron 4 juegos de fiesta a Volta Arcade, y esto también lo puedes encontrar dentro de EA FIFA Direct. Vamos a abordar los problemas que había. En situaciones excepcionales, algunos jugadores no podían emparejar en Fútbol Volta Squads cuando estaban agrupados. Al ver la ventana emergente progreso de las temporadas, el nivel correcto no estaba resultando en la interfaz de usuarios. Solo se trata de un problema visual. La leyenda del botón progreso de la temporada no siempre estaba presente en la interfaz de usuarios. Al intentar activar una carrera, es posible que no se haya realizado un movimiento de habilidad simple sin querer. En algunos casos, un torneo Volta Arcade no comenzaba hasta que al menos un jugador se marchaba antes de que se llevara a cabo el primer partido. La pantalla posterior al partido de progresión
de la temporada no siempre se mostraba correctamente. Clubes profesionales hizo el siguiente cambio: se redujeron ligeramente las reacciones de los compañeros del equipo de la inteligencia artificial de la CPU al intentar contener a un jugador que está regateando. Este cambio solo afecta a los compañeros de equipo de la CPU e inteligencia artificial en equipos con jugadores humanos y no afectan a los partidos de práctica. Abordaron el siguiente problema: el mosaico personalizar no se mostraba correctamente. General audio y visual. Actualizaron algunos kits, estallos, efectos de sonido, celebraciones, tablones de anuncios, efectos de sonido, paquetes de transmisión, líneas locutores del estadio, múltiples y pelotas. Se agregaron y actualizaron un total de 124 cabezas de estrella. Estos solo estarán disponibles después de una actualización del servidor. Abordamos el siguiente problema: al cambiar la entrada del joystick derecho a la configuración de accesibilidad, no se podía navegar en algunas partes de la interfaz. Algunos errores tipográficos estaban presentes en la interfaz del usuario. Los juegos de EA TV no siempre tenían sonido. Los mosaicos del menú principal no siempre mostraban el contenido previsto. La configuración del control parental no siempre estuvo disponible a través del FIFA Playtime. Se abordaron algunos posibles problemas de estabilidad. Y bueno amigos, esto ha sido todo por la actualización número 4 de FIFA 22. Aquí en los comentarios estaré leyendo qué opinan al respecto sobre esta actualización. ¿Realmente les está gustando? ¿O simplemente creen que pues le faltó más a esta actualización por lo que tardaron tanto tiempo? Así que vamos a dejar el video hasta acá. Aquí dejaré algún contenido para que te pases a ver todos los videos que estamos subiendo en este canal. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque estaremos subiendo noticias, actualización, modo carreras y tutoriales de FIFA 22.